Hola maestras y maestros, en esta ocasión vamos a hablar de aprendizaje basado en proyectos, tomando en cuenta en esta fecha que estoy grabando el video que se nos está invitando a trabajar por proyectos en esta nueva normalidad después del COVID. Entonces les quiero compartir sobre los proyectos. Entonces, ¿qué es el método por trabajo por proyectos o la estrategia, como le quieran llamar? Entonces te dejo aquí unas definiciones, las vamos a leer. El método de proyectos es una de las alternativas más viables para el desarrollo de competencias en los alumnos, ya que permite poner en juego conocimientos, habilidades y actitudes a través del desarrollo de actividades que se desprenden de su planteamiento y realización. Aquí está la fuente. Es una metodología integradora, esta me gusta más, que plantea la inmersión del estudiante en una situación o una problemática real que requiere solución o comprobación. Se caracteriza por aplicar de manera práctica una propuesta que permite solucionar un problema real desde diversas áreas de conocimiento. Entonces ya vamos viendo que integra áreas de conocimiento, por lo tanto es interdisciplinar. El concepto de enseñanza por proyectos se le asocian esperanzas que no se podrán tener cuando se trata de clases tradicionales, inspiradas en los libros de texto y centradas en la docencia. En líneas generales, el aprendizaje por proyectos se le reconoce una serie de ventajas como motivación de los estudiantes, que no aprenden por las notas, es decir, por las calificaciones, sino por el convencimiento. Ofrecimiento de aprendizaje vinculado a la vida, presentación de una estrategia democrática de aprendizaje, ya que los propios estudiantes pueden hacer propuestas de temas, modos y proyectos. Entonces, también se toma en cuenta la opinión en este caso, del alumno. Pimienta y Prieto nos comparten esto. Cómo los proyectos incluyen varios pasos. Te voy a mostrar varios pasos de diferentes autores. Por ejemplo, aquí en Pimienta es observación y documentación, formular preguntas para resolver una hipótesis a comprobar, selección y adecuación de métodos a utilizar para resolver esta pregunta, es decir, cómo vamos a resolver dicha pregunta, con qué estrategia educativa o con qué método didáctico. Recopilación y análisis e interpretación de la información, redacción de conclusiones y presentación de resultados. Esto es más como para un nivel, digamos, media superior, incluso tal vez algo de secundaria, este autor. Seguimos. ¿Cómo se realizan? Primero, pues lógicamente para este autor se presenta el problema, ya sea de cualquier manera a los alumnos. Se describen objetivos, se comunican criterios esperados por los estudiantes para que ejecuten el proyecto, reglas e instrucciones para desarrollar el proyecto, más que nada en acuerdo con los alumnos. Se plantean características del método científico para su ejecución, se ejecuta el proyecto, todo como se debe ser, se encuentra el problema y se elabora una propuesta de trabajo y se redacta el informe. Digamos, este es un método sistemático como hacia un proceso más riguroso de investigación, pero a la vez es interesante. Los proyectos son de gran utilidad porque permiten desarrollar diversos aspectos de las competencias, favorecen prácticas innovadoras, solución de problemas, transferir conocimientos, es decir, de solo conocer a que sean habilidades y capacidades en diferentes partes. Puedes aplicar el método científico, favorece la metacognición. Este es importante porque es lo que nos están pidiendo: aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. Se pueden administrar los tiempos y recursos, puedes generar líderes, se genera, si es bien ejecutado, hay responsabilidad y compromiso personal, desarrollo de autonomía y entre otras cuestiones. Ahora vamos a ver el planteamiento de Kilpatrick, ¿ok? Él menciona que debe haber primero una intención, que es la primera fase, donde chicos y chicas que son dirigidos en este caso por nosotros los docentes debatimos sobre los proyectos propuestos
y escogemos un objeto o montaje de qué queremos realizar y cómo lo vamos a organizar, ya sea toda la clase, grupos reducidos o inclusive de manera individual. Y precisa clarificar en general qué es lo que queremos hacer y qué objetivos pretendemos lograr. Estas, digamos, serían las fases de Kilpatrick. Preparación. La segunda fase, después de haber, digamos, establecido esta plática, viene una segunda fase, es hacer el montaje. Es el momento de definir cómo, los pasos que se quieren realizar para el proyecto. Por ejemplo, aquí dice planificación y programación de los diferentes medios que se utilizarán. Aquí planeamos y planificamos y utilizamos el modelo de Kilpatrick, todos los materiales, todo lo que vamos a hacer, un cronograma, etc. Luego viene la ejecución. Primero, resumiendo a Kilpatrick, debatimos y decimos queremos hacer esto, ¿no? Luego planificamos un plan didáctico donde apoyamos a los alumnos y luego vamos a ejecutar el diseño del proyecto. Con los medios que tengamos vamos a ejecutar el plan establecido, las técnicas y estrategias, por ejemplo, escribir, contar, medir, dibujar, montar, etcétera, de acuerdo a las necesidades de colaboración que existen. Y una vez, pues el cuarto momento sería evaluar. En este caso, presentar el proyecto, todos los resultados y analizar todo el proceso nosotros como docentes mediante una rúbrica, una lista de cotejo. Pueden ser diferentes cosas. Hay otros autores, aquí vamos a hablar por ejemplo de Antunes. Primera etapa, apertura del proyecto. Dice, en esta etapa los profesores y alumnos, inclusive pueden ser personas de la comunidad escolar, generan preguntas y ejes temáticos para ser investigados. Por lo tanto, se busca trabajar con la experiencia de los alumnos, es decir, familiarizarlos con el tema y lo que desean saber más sobre él. Es importante, se puede utilizar, por ejemplo, en esta etapa, inclusive en la de Kilpatrick, en la de intención, y esta que le llama apertura, presentar el tema, luego qué saben y qué desean conocer, tomando en cuenta los aprendizajes previos. Seguimos. El segundo criterio es el eje temático debe contemplar posibilidades de integrar una gran variedad de materias. Esto es importante, gran variedad de materias, ¿ok? No solo es disciplinar, es multidisciplinar, pero a la vez intenta que no sea solo multidisciplinar, sino que se relacionen, se interconecten para que sea interdisciplinar y quizás en un punto, después de varios trabajos, logremos transdisciplinar. Por ejemplo, aquí dice, hay que incluir artísticas, educación física, inclusive lengua extranjera cuando sea posible. El tercer criterio implica que el tema debe ser suficientemente amplio para contemplar dudas y que exija. Es decir, si vemos en este caso qué sabe el alumno, si ya sabe muchas cosas sobre ese tema, a lo mejor no sería productivo hacer un proyecto para investigar X tema. En su amplitud debemos pensar un tema o crear un tema con nuestros alumnos que pueda ser multidisciplinar para generar las interconexiones y llegar a lo interdisciplinar. Es decir, si no es amplio, si no toca varias materias, no nos sirve como proyecto en este caso. Y puede tener inclusive hasta extenderse un mes entero, un bimestre, una semana, etc. Bueno, creo que hasta aquí en este punto. El trabajo práctico. La fase 2 representa el alma del proyecto. La investigación directa mediante el uso de textos. Aquí es donde, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar solamente textos, vamos a utilizar videos, vamos a pedir que vayan a hacer entrevistas, envía de cartas, etcétera. Todo lo que se te ocurra aquí puede entrar. Cómo recabar información que los haga reflexionar en este proceso de flujo continuo de información y de análisis. Por lo tanto,
Hay que discutir, explicar, inclusive dramatizar estos conocimientos. Y presentación de resultados. Hay que presentar los resultados y hay que evaluarlos como en todos los proyectos. Es decir, puede ser lista de cotejo. La más recomendable para proyectos es una rúbrica que se va a evaluar situaciones diferentes. Etapas de Spangel son sencillas. Determinar los objetivos de estudio, el trabajo de investigación, lo que queremos aprender. En este caso, delimitar el contexto, quién va a participar y posibles conflictos. Aquí hay otros autores, pero para no hacer largo el video, te voy a dejar esta presentación para que la descargues en PDF en el primer comentario fijado y en la descripción del video para que tengas tu información. Por lo tanto, para ir concluyendo, el proyecto debe ser flexible en su organización, en sus contenidos y en sus formas de aprendizaje. No lo encuadremos, no le hagamos un marco referencial ambiguo o que en este caso no genere retos cognitivos. Por ejemplo, se sugiere que se trabaje el aprendizaje activo. No hay que confundir lo flexible con la anarquía, con cada quien haga lo que quiera, como lo quiera hacer, sino el proyecto es una guía metodológica, por así decirlo, que debemos realizar los docentes. Ahorita vamos a hablar de eso. Más características. Los proyectos parten de la base que hay que integrar ideas, hay que integrar temas, hay que integrar materias, hay que integrar intereses y por lo tanto integramos contenidos e intentamos que los alumnos colaboren de cierta manera. Ahí está la interdisciplina. Y hay que variar los procesos para mejorar el aprendizaje. Si hoy nos funcionó el mapa conceptual, tal vez no nos va a funcionar siempre. Por ejemplo, el aprendizaje activo, su esencia sería que logres una dinámica de cambio de actividades. Completar diferentes actividades o tareas educativas, no siempre lo mismo. Si vas a trabajar proyectos, hoy un mapa conceptual, mañana una entrevista, mañana una obra de teatro. El producto final debe cambiar y la forma de analizar también debe de cambiar, porque si no termina en lo monótono o en lo tradicional. Y los tiempos pueden ser desde una semana, un mes, un bimestre, o tal vez, por ejemplo, este curso remedial pueden ser 3 semanas y trabajar un proyecto y trabajar varios aprendizajes esperados. Entrega varias estrategias, por ejemplo, búsqueda de información, cooperación, colaboración, mapas mentales, discusión, debate, diversas estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje. Entonces, todo esto nos debe llevar a un aprendizaje reflexivo. ¿Por qué? Porque logramos explorar y analizar la situación, el tema. Enunciamos un problema, en este caso se llama de investigación o de búsqueda, o el proyecto, ¿qué es lo que me va a resolver? Planificamos el proyecto, realizamos el proyecto, presentación y análisis de resultados, interpretación y conclusión y toma de decisiones. Entonces, a estos procesos se les llama procesos reflexivos. Estos ciclos reflexivos, ya sea el ciclo de Smith, el ciclo de no recuerdo qué más, son procesos reflexivos. Un proyecto es un ciclo reflexivo. Encuentras un problema a analizar o un tema que quieres analizar, es generar como este proceso de investigación a micronivel. Si estás en preescolar, estás en primaria, estás en secundaria, en el nivel que estés, hay que ir también adaptando este proceso de análisis de la situación. Tampoco no se deja todo al alumno, toda la responsabilidad. Inclusive, aunque desarrollamos la capacidad del aprendizaje autónomo, no se deja toda esta responsabilidad al alumno, sino que el docente siempre está interviniendo. ¿Okay? Entonces, ¿qué actividades podemos tener? Puedes tener actividades simbólicas y actividades reales. Es decir, en el mundo de las ideas, en el mundo de la representación mental, actividades simbólicas, actividades reales, por ejemplo, que vayan a hacer una entrevista, es una actividad real. Actividades representativas de reconocimiento, actividades prácticas, productivas, actividades sociales relacionadas con personas y actividades relacionadas con las cosas. Hay diferentes tipos de actividades. Entonces,
también debes poner en juego esto, donde te mencionaba, esta parte de complementar diferentes actividades o tareas educativas en el proyecto, no solamente una cosa, dos cosas, sino tener esto. Entonces, ya viendo todo esto, analizando todos estos autores, yo te propongo lo siguiente, ¿sí? Y es un proceso de diseñar un proyecto de investigación. Ya les he dicho que a mí me gusta mucho la investigación y tengo un canal de investigación. Te voy a dejar al final del video el logo de mi canal de investigación. Primero hay que identificar el problema, hay que hacer un diagnóstico. Ya sé, en este caso, por ejemplo, si es para un curso remedial, ¿cuál es el problema que queremos resolver en nuestros alumnos? En pocas palabras, ¿qué aprendizajes queremos remediar? O si queremos generar aprendizajes en un curso normal, diagnosticar qué saben del tema y si ya lo saben o si ya tienen suficiente conocimiento, a lo mejor no me da para un tema. Recuerden, el tema que quiero trabajar debe ser amplio, me debe dar para tocar muchas asignaturas, no solamente una. Después de que tengo el diagnóstico, tengo que hacer el plan del proyecto. Ojo, hay un plan didáctico de docente, uno que tengo que hacer yo, y el plan de actividades con apoyo del docente que van a hacer los alumnos. Es decir, vamos a poner rojo, yo como docente tengo que generar un plan de acción didáctico, es decir, digamos mi planeación de qué es lo que yo voy a hacer para generar este impulso cognitivo y que los alumnos planeen su proyecto. Es decir, los pasos, el cronograma, las actividades, yo qué información les voy a dar y qué van a hacer los alumnos. Entonces, el plan del proyecto es mi plan individual, ese no lo ven los alumnos, y ayudarles a hacer un plan a los alumnos. Ejecutar el plan de acción del proyecto, llevar a cabo el proyecto. Y por último, evaluar el proyecto. ¿Y cómo evaluamos? Nos presentan los resultados. Como quieran presentarnos los resultados no es como quieran. Aquí vamos a llegar a un acuerdo. ¿Qué es el resultado final? Una presentación, unas diapositivas, una revista, un recetario, una obra de teatro, lo que tú consideres. Y lo vas a evaluar. ¿Cómo los evaluamos? Con todas las estrategias de evaluación que tú conozcas. Vuelvo a decir, a lo mejor la más utilizada es la rúbrica, pero no te encierres siempre en la rúbrica. Inclusive la simple observación sistemática te puede ayudar, y que no es simple, por así decirlo. Entonces, para finalizar, vamos a ver esta comparación. Instrucción sistemática, la que hacemos con un sistema de acciones planificadas, y proyectos, esta comparativa. Por ejemplo, explora la potencialidad en el desarrollo del aprendizaje significativo. En proyectos, convierte a un alumno en un descubridor de significados de los aprendizajes prácticos. Ayuda a legitimar las habilidades. Ofrece a los alumnos oportunidades de usar y practicar estas habilidades. Para no hacerlo largo, pausa el video y léelas tú por tu propia cuenta y no hacer largo con mi lectura. Porque quiero hablar antes de irme y que no se alargue el video, los roles, el rol del docente y el rol del alumno. Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que yo hacer? Primero, como les había dicho, mi plan didáctico del proyecto. Poner a disposición material necesario, libros, fotos, revistas, videos, direcciones electrónicas a consultar, y el alumno, por lo tanto, va a buscar información en el material proporcionado. ¿Por qué? Porque tal vez no están ellos acostumbrados a buscar información. Por lo tanto, los primeros proyectos es nosotros darle la información y a la vez ellos indagarán poco a poco más información. Motivar mediante la interrogación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo tal vez chusco, pero que se me ocurrió. Imaginemos los concursos, por ejemplo, de los chefs, donde estaban los chef masters acá en sus estrados observando y bajan con los chefs inexpertos y les empiezan a interrogar qué estás haciendo con X ingrediente, por qué lo estás haciendo así, ¿estás seguro que te va a ir bien con esto? No, a lo mejor darles esos tips. Cuando se está desarrollando el proyecto y ellos van trabajando con la información, a lo mejor están en la mesa o a lo mejor están en otro lado, ¿qué puedo yo hacer para interrogar y generar nuevas ideas, generar algo que a lo mejor a ellos se les está pasando y yo puedo identificar? Entonces tú motivas mediante la interrogación. También
los alumnos tienen un rol dentro del proyecto de acuerdo a sus habilidades. Tal vez unos son mejores dibujantes, otros son más analíticos, y esto puede tomarse en cuenta a lo mejor por las inteligencias múltiples. ¿Quién es el más apto para ejecutar cierto rol? Si quieres dar roles en el proyecto, o si ellos mismos dan roles, porque a lo mejor luego termina siendo algo que se le conoce como cadáver exquisito. Yo hago esta parte, toda esta parte, y al último nos juntamos. No, de eso no se trata. Se trata en el trabajo por proyectos que realmente sea cooperativo, es decir, que dependamos realmente el uno del otro para hacer nuestra labor. Y por último, también tenemos que ayudar a interpretar, en este caso, los resultados del proyecto de los alumnos. Aquí está la bibliografía consultada, y de mi parte sería todo. Te voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario fijado para que descargues este archivo que creé en estos últimos 2 días y lo puedas consultar cuando tú así lo decidas. Otra cuestión, el siguiente video, voy a hacer otro video donde hable específicamente de un formato de planificación de un proyecto. Te voy a compartir un formato y te voy a explicar cómo diseñar para que tú diseñes y ejecutes un proyecto en tu aula. Para eso suscríbete al canal. Aquí abajo dice suscribir, hay una campanita, actívala y te van a llegar notificaciones de cuando subo un video. Te mando un saludo, te mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Saludos.